Así que si puede abrir la Biblia ahí en el capítulo número 6 del Evangelio de Marcos, porque ese es el estudio que estamos llevando, fuera del Sermón del Monte, aparte. Así que vamos a leer unos versículos ahí, hermanos, para que podamos introducir en este momento. También doy la bienvenida a los hermanos y amigos, hermanos de otra iglesia que se conectan por las redes sociales. Sean todos bienvenidos igualmente a este lugar. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo número 6, versículos número 53. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba. Le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias porque durante todo este año nos hemos buscado el anunciar tu verdad, tu palabra. Y en estos últimos domingos de este año, háblanos, Señor, para que podamos recibir de ti el aliento y posicionarnos en el centro de tu voluntad. Tú conoces nuestras batallas y luchas. Tú conoces los combates en donde quizás no hemos tenido victoria, y esperamos en tu gracia en esta mañana que nos hables a través de tu palabra y nos des victorias en nuestra vida. Tu palabra es suficiente para hacerlo. También quiero orar por los enfermos, como dice aquí, que le tocaban y eran sanados. Puedas tú, Señor, honrar la fe de aquellos que nos ven o que están aquí, que están enfermos, que por la fe te toquen y sean sanados, Señor. Te lo rogamos porque tú nunca has cambiado. Eres nuestro Dios de siempre. Háblanos y fortalécenos en tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, en la última ocasión hemos estado analizando de cómo el Hijo de Dios había hecho uno de los tremendos milagros en su vida o en su ministerio, la multiplicación de los panes y los peces. Y luego el Señor termina ese milagro y envía a sus discípulos adelante de él hacia Betsaida, no a Genesaret, sino que a Betsaida. Aunque llegan por causa de la tormenta a Genesaret, ellos iban a Betsaida. Betsaida está aquí, Genesaret está acá, hacia el norte de Israel. Y ellos estaban se habían adelantado porque el Señor quería que lo hicieran así, y él despidió a la multitud. Y el paralelo del Evangelio de Marcos, así en el capítulo 6 de Juan, dice que querían hacerlo rey al Señor. Lo querían hacer rey porque vieron a un Mesías que les daba de comer, que suplía sus necesidades. Entonces dijeron: este sí es el rey, y quisieron hacerlo rey. Y entonces el Señor otra vez tuvo la tentación de ceder a ello o no ceder, y le dice a sus discípulos, para que no sean contaminados con ese deseo de que en ese momento venga el reino. ¿En qué mejor momento
cuando la necesidad era suplida al pueblo de Dios. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: váyanse adelante, yo me quedo aquí y despido a la multitud. Hay versiones francesas de esos mismos versículos que dicen que Jesús huyó de la multitud, porque Él no quería ser proclamado rey en ese momento, porque no era ese momento. Jesús todavía no es proclamado rey, hermanos, en el mundo, pero viene el día en que va a ser proclamado. Para nosotros lo es. Nosotros ya doblamos nuestra rodilla ante Él y lo reconocemos como rey. Pero vendrá un día en que toda la humanidad, dice, toda lengua confesará en que Él es el rey. Pero no era el momento. Entonces los envía adelante. Y entonces es lo que sucede. Ellos están en la barca. En el capítulo 4 Jesús está en la barca. Capítulo 6 Jesús no está en la barca, sino que está en el monte orando. Orando, ¿por qué? Quizás para vencer esa batalla o esa tentación de querer ser proclamado rey. La cosa es que estaba en comunión con el Padre. Los envía a la primera, a las tipo 6 de la tarde, cuando empieza la primera vigilia del atardecer, empieza a anochecer. Vigilia número 1, 2, 3 y 4 fueron los romanos que dividieron el tiempo de esa manera, de manera militar, y los judíos copiaron eso. Y entonces dice que como a las 6 de la tarde el Señor los envía en el bote, en ese lago, y el Señor se va a orar. Y luego dice la Escritura que a la cuarta vigilia, es decir que eran o las 5 o las 6 de la mañana, habían pasado cerca de 9 horas en que ellos se habían ido y no habían avanzado unos 4 o 5 kilómetros y no habían avanzado más, porque el viento, dice Marcos, les era contrario. Y luchaban ellos contra el viento, y el viento los echaba hacia atrás y ellos luchaban para avanzar. Pero esa batalla, acá hay un punto importante. ¿Me están escuchando, hermanos? Y el punto es que los que se ocupan de las traducciones y de los papiros o de los originales, encuentran que aquí hay dos versiones de Marco. Una que dice que Jesús les dijo que a las 6 de la tarde subieron al bote, y otra en donde dice que ellos eran la cuarta vigilia cuando recién el Señor se les presentó para ayudarlos. Porque lógicamente dicen los que trabajan en esta área, las ciencias bíblicas, que no puede ser que los discípulos tuvieran 9 horas luchando contra el viento. Entonces algunos llegaron a la conclusión de que son dos versiones. Uno de los evangelios que tiene más errores, hermano, en cuanto a estas cosas, errores, estoy hablando de errores de que a lo mejor la columna era blanca y el marco dice que era gris, o sea que no tienen mayor importancia ni incidencia en cuanto a la revelación de Cristo. Pero 9 horas es mucho tiempo. Conozco otros exegetas bíblicos que son hombres de Dios y que ya no están con nosotros, se fueron con el Señor, en la cual ellos sí creen que estuvo 9 horas los discípulos batallando, 9 horas, que pasó la segunda vigilia, la tercera vigilia, y recién a la cuarta vigilia el Señor baja del monte y camina sobre el agua y llega a donde ellos para salvarlos. Ahora, yo creo que, hermanos, yo creo que sí estuvieron mucho tiempo batallando. No pudiera decirles cuánto tiempo. La cosa es que cuando Jesús oraba, no oraba media hora. Jesús, cuando se iba a orar, se perdía en la presencia del Señor y a veces acordaba y bajaba de regreso. Quizás pasaron por lo menos unas 3, 4 o 5 horas en que ellos trataban de avanzar, pero la Biblia dice claramente ahí en una de las versiones francesas, dice: Jesús los veía. Jesús veía que sus discípulos estaban batallando contra el viento. ¿Por qué no bajó inmediatamente?
Y lo que habíamos dicho en la última ocasión es que el Señor no interviene inmediatamente al primer ventarrón o al segundo ventarrón de nuestra vida espiritual para venir a calmar las cosas. O quizás Santiago lo dice de una manera más clara en capítulo 2, creo, cuando dice que la prueba debe llegar a su maduración hasta que produzca lo que Dios quiere que produzca en la vida de sus hijos. Entonces Jesús no bajó inmediatamente, pero cuando Él ve que sus discípulos ya no pueden más, y escuchen bien esto, Dios nunca permite una prueba que uno no pueda llevar. Eso está escrito, hermanos. Él no nos permite algo que nosotros no podamos llevar. Y si nos hace pedazos la prueba, es porque nosotros no estábamos como deberíamos haber estado con el Señor. Y entonces baja, y cuando baja, llega al borde del mar de Galilea, está el viento, no encuentra ninguna barca, se va a pie. ¿A qué le impide el Señor caminar sobre las aguas? Nada. Job dice que Jehová camina sobre las aguas. Y se acuerdan que es más, dice que camina incluso hasta en las profundidades de los abismos. Puede subir y bajar sin ningún problema. Y va camino y se les acerca. Y aquí es lo que yo quiero ahora retomar, porque eso ya lo vimos. Pero aquí es donde yo quiero centrarme. Jesús llega, usted lo puede leer. El viento está soplando, el barquito se mueve, aparece el Hijo de Dios. Tienen temor, creen que es un fantasma. Los marineros de esos tiempos tenían esas historietas de que cuando aparecía un fantasma o veían la cara de una persona en medio de una tempestad, es porque eso anunciaba que esos marineros iban a morir. Y dice la Biblia que ellos estaban asustados, espantados, gritaban y vieron a una figura que caminaba sobre el agua. La mente de ellos les decía que eso no puede ser. Las leyes que Dios ha establecido en el universo y en el espacio y aquí en la tierra nos dicen que no se puede caminar sobre el líquido. No se puede caminar sobre el agua. Y los discípulos tenían esa batalla de razonar. Eso no es un fantasma. Imagínense la imagen, está el viento dando con todo, ellos tratando de resistirle al viento. Y aparece esa figura. Es un fantasma, dijeron. Cuando el Hijo de Dios los ve asustados como niños, después de haber visto el tremendo milagro de la multiplicación de los panes y de haber visto el otro milagro cuando el Señor calmó el viento y la tempestad y cambió el mar, dice que Él les dice: no tengan miedo, yo soy. Reconocieron la voz de su maestro. Quizás sí, es el maestro. Como cuando Él resucitó y María fue a verlo en la tumba y no estaba. Cuando él le dice: María, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es el maestro. Y aquí es donde quiero basarme a partir de ahora. Ahí habían dos tormentas: el viento y la tormenta que había en el alma de ellos, que no tenían paz porque estaban a punto de morir. Y el Señor, en lugar de focalizarse primero en el viento, se focaliza en la tormenta que hay en el alma de ellos. Primero calma esa, después va a calmar la otra. Queridos hermanos,
Por supuesto, esta tormenta, podemos hablar mucho de ella. El Hijo de Dios arriba viendo al bote abajo. Y podemos, como prefigura la ascensión de Cristo y la iglesia sobre el mar. La Biblia dice que sobre muchos mares, la Biblia cuando habla de mares habla de multitudes, de personas, de naciones. La iglesia encima de las naciones y el viento soplando en contra de la iglesia. Esos vientos que han soplado toda la vida en la historia de la iglesia. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, les leo, y dice que tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios a una edad adulta. Y luego dice, para que ya no seamos como niños que son llevados por todo viento de doctrina, para ser llevados por el camino equivocado. Viento de doctrina. ¿Cómo evitar los vientos que soplan en estos tiempos y no ser llevados en contra? Es decir, no ser arrastrados por ellos. No queda otra cosa que crecer a la estatura espiritual del varón perfecto que es Cristo. Hoy día la gran parte de la iglesia ha ido cediendo terreno en esta batalla del viento contrario contra la iglesia. De tal manera que hubo un tiempo, y siempre son ciclos, en donde la iglesia es atacada con vientos de doctrinas falsas, con viento de falsos predicadores o falsas personas que quieren adueñarse del redil de Cristo. Y esos vientos contrarios soplaron toda la historia de la iglesia y hoy siguen soplando con fuerza. Vientos contrarios. Y la iglesia ha ido cediendo terreno. Se cansó ya de remar en contra. Me encantan los discípulos porque a pesar que eran débiles, ellos tenían en su corazón y decían, el maestro dijo que fuéramos a Betsaida, luchemos porque él nos dio la orden, vayan a Betsaida, allá quiero que estén cuando yo termine aquí. Y ellos luchaban y el viento los echaba para atrás, y ellos luchaban y el viento los echaba para atrás, y ellos luchaban y ahí estaban en esa batalla. Y dice, el Señor los veía que ellos eran fieles al llamado que el Señor les había dado, que a pesar del viento que soplaba contra ellos, ellos luchaban desde la primera, segunda, tercera y cuarta vigilia y no cedieron. Qué obedientes. Pero hay parte de la iglesia que ya ha cedido. Hay parte de la iglesia que ya ha dejado de luchar, de batallar. Quiero primeramente mostrarles cuál es el espíritu en el cual, hermanos, la iglesia de Cristo fue fundamentada. ¿Qué espíritu tenían estos hombres de Dios quienes establecieron la doctrina? En el caso de Pablo, cuando la iglesia se veía amenazada por los judaizantes, es decir, por esos judíos que se habían convertido a Cristo, pero que les pedían a los no judíos que guardaran la ley para ser salvos. Que también era importante guardar la ley ceremonial. ¿Se acuerdan de la ley? Pero esta ceremonial, ni siquiera moral, ceremonial, había que circuncidarse. Y Pablo en muchas ocasiones hubo ocasiones en que por causa de los judaizantes tuvo que circuncidar a Timoteo. Entonces esa amenaza entró en la iglesia. Y Pablo dice que hubo un concilio donde se reunieron a pelear por estas verdades, donde querían que retrocediera la iglesia en esos vientos falsos. Y dice el capítulo 2 de Gálatas, Pablo dice, a pesar de los falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos en esclavitud, ni por un momento cedimos. Ni por un minuto, dice otras traducciones, cedimos a ese viento de doctrina.
para someternos a ello, para que la verdad del evangelio permaneciera a favor de ustedes. Pablo luchando contra los vientos de doctrina falsa, y él dijo: no cedimos ni un centímetro. Ese espíritu estaba en la iglesia. Ese espíritu fue el que Dios dio a la iglesia. Quizás ya no tenemos ese mismo espíritu combativo como es que lo tenían esos hombres de Dios, que ellos recibieron un tesoro y ese tesoro ellos no lo podían dejar en manos de cualquiera. Quizás ese espíritu ya no está, ese espíritu combativo de heraldos de Dios que están ahí. Dios los puso como columnas para velar de que la iglesia no retroceda a pesar de los vientos que vienen contra ella constantemente. Cuando Pablo ve el desvío de la iglesia de Corinto, les expone la misión que él recibió y les dice a los corintios que lo criticaban mucho a Pablo en la primera carta de los Corintios. Lo criticaron mucho, ya no lo reconocieron como el pastor de ellos, lo dejaron de lado, le decían que no lo querían ver, lo menospreciaron. Pero Pablo, que era un heraldo de Dios, Pablo que no cedía ni un centímetro a la falsedad, Pablo escribe y dice, oiga lo que dice: me preocupo por ustedes. Me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí, oigan esto, yo prometí entregarlos a ustedes a un matrimonio con un solo esposo, Cristo. En otra versión dice: porque el celo que siento es el celo de Dios, y os celo con celo de Dios para presentar a la iglesia como una virgen pura que no tiene de qué avergonzarse, sin mancha ni arruga. Es decir, que Pablo, el ministerio de Pablo, el ministerio de este hombre de Dios era luchar en contra de los vientos de la iglesia, porque la comisión que había recibido era presentar a la iglesia como una virgen pura. El Señor dice: Pablo, te entrego mis ovejas, cuídalas durante tu tiempo de vida, pelea por ellas, pastoréalas, dales enseñanza limpia, y cuando venga el lobo, pelea y no cedas, porque yo soy el novio y quiero encontrarme con mi novia pura. Y Pablo luchó, ahí lo vemos en Gálatas, luchando en contra de esos vientos. Y Pablo dice: yo los celo con celo de Dios, y aunque ustedes me amen menos, yo los amaré más, y aunque tenga que gastar lo mío, lo haré por amor a ustedes. Pero yo soy el taita de ustedes, y yo soy el papá de ustedes. Así que se me calman. Y luego dice: si quieren que vaya con un espíritu mansedumbre, o quieren que vaya con una vara. Así dice Pablo. Ese espíritu combativo ya no está en la iglesia. Los líderes que predican en la iglesia hoy día piden perdón a cada rato. Discúlpeme, hermano, si ofendí a alguien, perdóneme, hermano. O vamos a pedirle, por favor, si los testigos de Jehová quieren dejar de predicar mentiras, y mandamos una carta ahí hasta con perfume para que ya no hay ese espíritu combativo. Ya la iglesia haya retrocedido tanto. Y en esta semana, un ministro de Dios en Alemania, dentro de la iglesia luterana, la iglesia luterana oficial de Alemania, la que ha retrocedido de tal manera que si Lutero se levantara hoy día, los agarraría a latigazos a todos esos obispos muertos. Pero a este pastor, escuchen esto, una mega iglesia en Alemania, 400 miembros. En Alemania, 400 miembros es una mega iglesia. Y empezó a tener un avivamiento este hermano, y empezó a hablar en contra del pecado, en contra de la homosexualidad, porque la homosexualidad es pecado. Y la iglesia de él lo sancionó. En esta semana pasada lo sancionó, y el gobierno le puso 8,000 euros de multa por hablar en contra del pecado. Y la iglesia luterana le pidió perdón a la comunidad homosexual por haber hablado mal en contra de ellos. Y el ministro, obispo del diablo, perdona, luterano, y tu pastor, no, ese no importa, ese anda hablando cosas que no son bíblicas. Ahora hay que proteger a esa persona que vive en pecado, a él lo dejamos de lado.
¿Ha visto cuánto ha retrocedido la iglesia? Para complacer a la gente, para complacer al mundo, para complacer a la religión. Al pastor lo dejaron solo. Esa es la época que estamos viviendo. Ahora, ¿qué iglesia, qué denominación va a aguantar estos vientos? Ya hay denominaciones que ya no la aguantaron. El viento los tumbó ya. Ya se vendieron ya al progresismo. Ya hay teólogos progresistas, teólogos que defienden todo este asunto de pecado y de maldad que hay en estos tiempos. Hay uno en esta semana en España que sacó un libro defendiendo que Jesús tiene que ser homosexual para ser salvador nuestro. Y lo vende en librerías supuestamente evangélicas. Díganme, hermanos, si la iglesia no ha retrocedido, ya no está ese espíritu combativo, ya los ministros no sienten celo de Dios, ya no sienten mucho celo de Dios por luchar por la verdad. Porque, ¿saben por qué? Porque ya no tienen el espíritu de Pablo, ya no tienen el espíritu de estos hombres de Dios. Tienen un salario, eso es lo que tienen. Hoy día los predicadores pasan al púlpito a motivar a la gente, a adular a la gente, pero ya no los llaman a la humillación. Ya no nos dicen que el mundo, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pasan adelante a motivar nuestro ego, pero no nos advierten de que el hombre está enfermo de los pies a la cabeza, como dice la Escritura. Pasan al púlpito a decirnos que debemos reclamarle a Dios lo que nosotros queremos recibir, en lugar de predicar el señorío de Cristo, y que nuestra rodilla debe doblarse y permanecer doblada si queremos ser bendecidos por su mano de misericordia. Los predicadores hoy día son negligentes al predicar versículos sacados de su contexto. Producen desequilibrio en las iglesias, interpretan la Escritura de manera superficial, porque la pereza y la negligencia están a la moda en el púlpito en estos días. Quiero decirles que solo la iglesia puede limitar al Dios Todopoderoso para que obre. Pero la iglesia ha retrocedido kilómetros. El viento se ha llevado, no lo echó para atrás solo, se ha llevado al barco, los discípulos se los llevó ya hace rato. A saber a dónde andará esa barca de la iglesia. Se lo llevó un viento, hermano, y si no sabemos dónde está, porque ya no pelea. Nosotros mismos como creyentes, oigan, nosotros mismos como creyentes, ¿cómo se siente usted al ver el Zoom? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? El otro día los hermanos hicieron, ¿cuándo fue? Sí, ayer, no, antes de ayer. Se celebró Navidad por medio del Zoom, y ahí tomando chocolate por medio del Zoom. Pero la idea es, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo sentimos? Usted personalmente, ¿qué siente? No corporativamente, porque siempre corporativamente dice uno, no, la iglesia no funciona, no, la iglesia no avanza. Usted es la iglesia. Pero usted, ¿cómo siente? ¿Ya se acomodó a la nueva moda? ¿Ya está acomodado? ¿Cuál es su oración? Señor, acaba esto ya. Señor, que ya nos podamos reunir, a hacer vigilias nuevamente, orar, buscar tu rostro. ¿Cómo siente? Siente que ya ha retrocedido en su vida espiritual, el viento lo echó para atrás de tal manera que ya rompió el palo, las velas, ya no hay nada, ya está a la deriva. ¿Cómo siente su vida?
¿Calmó el Señor la tempestad en su alma? ¿O todavía está soplando? ¿Todavía ve fantasma? ¿Todavía no ve al Hijo de Dios? ¿Todavía no palpa? Como decía Juan, nosotros hablamos lo que hemos oído y lo que palpamos. Nosotros palpamos por la fe. Y llega un momento en que, hermanos, la obra de Dios se hace palpable en nosotros y se ve, no por lo que decimos, sino por nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Necesitamos hoy día nuevamente que regresar, así como Isaías en el capítulo 6 dice que él estuvo ahí y vino un ángel y sacó, hermanos, una tenaza y sacó un carbón ardiente y lo puso en la boca del profeta para que sea purificado su pecado. Es tiempo que los labios de los predicadores sean santificados por el carbón celestial, que ya no hablen poesía, que ya no hablen historias humanas, sino que suban al púlpito a hablarles del cielo, a hablar de la gloria, a hablar de que, hermanos, aunque hayan viento y lo que sea, nuestro Dios reina en los cielos y en la tierra, y Él está haciendo un plan en el cual lo lleva de su mano y nadie podrá arrebatar a su iglesia de su mano. Y entonces eso levanta el alma de la iglesia, levanta el ánimo, y uno se va a la casa, aunque sea con máscara, pero ferviente, con el alma ardiendo, porque sabe que su Señor, a pesar de las máscaras, nuestro Dios reina en los cielos y en la tierra. Cuando la iglesia se reunió, dijo: aquí hay un problema. Han arrestado a Pedro, han arrestado a Juan, ¿qué vamos a hacer? Y la iglesia dice que se fue a encerrar temblando a ver si podían hacer algo. No, dice que se reunieron y empezaron a orar y a orar y a orar y a orar y a orar, hasta que soltaron a los discípulos y llegaron a la casa. ¿Y qué hicieron después? Oraron y le dijeron: Señor, soberano, 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 soberano. Eso significa que Él gobierna sobre todo, mismo el infierno. No pasa nada si Él no lo permite. Ningún demonio, por más grande o más chico que sea, escapa a la voluntad divina. Soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra. Vea como dice: tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello está. Y que por boca de tu siervo David ya lo habías dicho, que los reyes se levantarían contra tu santo Hijo Jesucristo. Pues verdaderamente dice aquí en Jerusalén se han reunido contra tu santo Hijo. Poncio Pilato y Herodes dice: pero ahora concédenos, Señor, concédenos celo, poder, extiende tu mano mientras nosotros predicamos con denuedo la palabra. Dice: y haz tus milagros, haz tus sanidades, y que la palabra sea predicada. Y dice que en ese mismo momento, porque ellos estaban resistiéndole al viento, en aquel lugar donde ellos estaban orando, tembló. Ojalá tiemble aquí, se caigan todas las máscaras. Pero estoy hablando de las máscaras, de las máscaras, la que está usted escondido detrás todo el domingo. Sí, porque aquí ya hay dos máscaras. Aquel lugar tembló. Aquel lugar tembló. Ese es el espíritu que estaba en la iglesia, hermanos. Ese es el espíritu que estaba en la iglesia. Un espíritu combativo, un espíritu de guerra, un espíritu de batalla, un espíritu que no dejaba que el viento se arrastrara, hermanos, a ese bote. No, ellos no permitirían eso. Por eso Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tembló aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se quedaron escondidos por si acaso. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Y predicaban con denuedo la palabra de Dios, y el Señor confirmaba la palabra con prodigios y milagros. Ya no está ese espíritu dentro de la iglesia. Nosotros tenemos miembros aquí en la iglesia, no voy a decir de qué departamento, para que usted no diga: pues no son espirituales. Pero hemos tenido
mail, cartas donde dice: hermano, yo no puedo ir al estudio, pero quisiera saber en qué sala lo hacen, qué distancia está en una silla de la otra. La secretaria dice: ¿sabe qué? La boté a la basura el correo. Nadie está diciendo que no haya distancia, no hay problema. Pero eso me va a dejar a mí de servir a Cristo. Eso me va a dejar a mí en la casa. ¿Qué espíritu recibisteis? ¿En qué espíritu? ¿Cuál es el espíritu que los selló? ¿Cuál es el espíritu que nos ha sellado y nos ha hecho hijos de Dios? ¿Cuál es? Verdaderamente los reyes de esta tierra y aquí en Francia se han levantado en contra de la iglesia de Cristo. Pero pregúntese usted ahora, porque aquí hay dos tormentas. La del mundo no es problema si la de tu corazón está tranquilo. Si tu corazón, el Señor calmó la tormenta, puede haber cualquier tormenta afuera, no hay problema. Yo estoy en paz con Dios. Que sea el COVID o que sea quien sea. Hermano, hay hermanos que han muerto de la gripe. Hay gente que ha muerto de la gripe y hermanos que han muerto de la gripe. Pero el viento sopla y la gente ya dejó. A la segunda vigilia el Señor estaba ahí. A la segunda vigilia el bote ya se lo llevó el viento. Pero estos hombres iban a la cuarta vigilia y ahí estaban luchando. Hay un predicador que dijo hace un tiempo atrás que esto está siendo real. El hombre cuya predicación consiste en el arrepentimiento va contra la corriente de este siglo. Será perseguido sin piedad por esta generación decadente moralmente. Solo hay una salida para que un hombre así, o le queda una salida, porque el que le van a cortar la cabeza, se la van a cortar. Por eso dice el predicador: es mejor que antes que empieces a predicarle a esta generación, encomiendes tu cabeza al cielo. Cuando consideramos la situación de la iglesia hoy día, miren, en todas partes se va a hablar de Navidad. En todas partes. ¿Ustedes creen que esa es la Navidad que Dios quiere que celebremos? Hay gente que va a comer panetón y chocolate y está perdida. No tienen a Cristo. Están equivocados. Escuchen esto, porque hay un punto importante que debemos entender también. Que estamos en una era muy especial. Y es la era de la Odisea. La era de la Odisea está en Apocalipsis capítulo 3. Esa iglesia de la Odisea. Esa iglesia de la Odisea, si usted lee Apocalipsis 3, va a encontrar que está al borde de ser vomitada por el Señor, al borde de ser definitivamente rechazada. La espada de Dios está sobre la cabeza de la iglesia de la Odisea. Queridos hermanos, antes que empiece el juicio en el mundo, la Biblia dice que el juicio empieza primero por la casa de Dios. Y escuchen esto. Nosotros los creyentes nos hemos vuelto perezosos y descuidados. Y aunque nuestro Dios es misericordioso, porque nuestro Dios es misericordioso, perdona nuestros pecados, limpia nuestra iniquidad cuando se lo pedimos.
y se compadece de nuestra ignorancia en muchas ocasiones. Pero nuestro corazón sigue tibio. Y si sigue tibio, sigue bajo el juicio de Dios. Escuche esto. Sacaban agua de pozos en la Odisea, donde estaba esa iglesia. Y esa agua, cuando bajaba, eran aguas termales, salían calientes. Y a mitad de camino se volvía tibia, y cuando ya llegaba a la ciudad, llegaba helada. La gente que quería tomar el agua tibia se enfermaba y le caía mal. No la podían tomar. Por eso que Jesús le dice a esta iglesia de la Odisea, le dice: iglesia de la Odisea, te voy a vomitar porque eres tibia. Eres tibia. Hermano, Dios lamenta la falta de calor y la falta de amor dentro de la iglesia. Hay un versículo que dice, ¿cómo lo digo? El Señor es blasfemado en el mundo, y eso se puede entender, pero cuando Jesús es herido por sus propios amigos. El profeta Zacarías lo dice así, el capítulo 13. Y alguien le dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos. Hay verdades que son perennes en la historia de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Y debemos recalcar en este momento la urgencia que hay, hermanos, en Europa con respecto a la avalancha anticristiana que se ha levantado, que se nos viene encima. Si nosotros somos parte de esa iglesia, la Odisea tibia, no podrá luchar contra tales vientos. Vamos a terminar por aceptar el pecado dentro de la iglesia. Si nuestros ministros del evangelio no tienen el mismo espíritu que tenían estos hombres de Dios, van a ceder. La iglesia de la Odisea es una iglesia despistada, no sabe quién tiene la verdad. Le predica un cotorro y dice: el Señor me habló. Una cotorra: el Señor me habló. Un profeta falso: el Señor me habló. Un sueño de la noche: Dios me habló. Despistada, dormida. Vive en un estado de mediocridad alarmante. La iglesia actual no tiene conciencia de su realidad. Ese es el peor de los problemas, que la iglesia no tiene conciencia de su mediocridad y de su tibieza. No es capaz de realizar un justo juicio de sí misma. ¿Qué le dice el Señor ahí? Apocalipsis 3. Oiga lo que le dice a la iglesia del final de los tiempos. Tú dices, Jesús le dice a la iglesia: tú dices, ¿qué dices? Yo soy rico y me he enriquecido. Y oiga esto: y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí hay algunos de ustedes que todavía no conocen a Cristo. Y ustedes dicen: no tengo necesidad de Cristo. Porque son inconscientes de la verdadera necesidad que tienen. Y eso es lo más peligroso. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así está la iglesia actual. No es consciente de lo que le está pasando. Hay un profeta de Dios que falleció hace algunos años, David Wilkerson. Y él dijo: cuando la iglesia ceda a los vientos de la homosexualidad y le abra la puerta, ese día la iglesia vendrá a tener un declive a alta velocidad.
Cuando él dijo eso, no había lo que hay ahora. Pero hoy día ya es así. Hay una presión terrible en las denominaciones de las iglesias por los progres, como se llaman. Ustedes saben que en Brasil existe la iglesia, la Biblia de los homosexuales. Es una versión para ellos, adaptada para ellos. ¿Y qué pasa con ellos? No tienen conciencia que necesitan arrepentirse. No tienen conciencia que son tibios. Jesús ve la verdadera condición y le dice en el verso 15: yo conozco tus obras. Dios conoce, el hermano, a la iglesia. Dios conoce esta iglesia. Dios lo conoce a usted. Él sabe si en usted hay tibieza, si en mí hay tibieza. Él sabe. Yo te conozco, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Así está la iglesia. Gran parte de la iglesia está así. Se volvió tibia. Ya no es blanco ni negro aquí, ahora es gris. Hay dentro de la iglesia una indiferencia espantosa. Y esa indiferencia se llama tibieza. Ayer me tocó dirigir la oración que teníamos para el próximo año, ya en enero. 3-4 reuniones especiales sobre oración, sobre el profeta Elías. Intercedíamos por esta nación y por la iglesia. Y nosotros anunciamos interdepartamentos. Todos los que entienden el francés pueden venir, de todos los departamentos. Esta iglesia comporta cerca de 1.800, 1.900 personas en su totalidad. Entonces yo subí al púlpito y empecé a orar en la reunión ayer a las 6 de la tarde, y saqué una foto. Aproveché que toda la multitud que estaba ahí tenía los ojos cerrados y saqué una foto. Se las iba a mostrar, me olvidé de pasarlo para mostrarles. Usted ve al pastor Foslé sentado ahí, 3 hermanos ahí y nadie más. Nadie más. Ahora usted va a decir: el pastor es especialista en hacernos sentir culpables, ¿eh? Bájenlo. No, porque yo sé que algunos de ustedes trabajan los sábados. Yo sé que algunos de ustedes, como es el toque de queda a las 8 y no tienen locomoción, no pueden venir. Eso yo lo sé. Pero no interesa si yo lo sé o no lo sé. Lo que interesa es que Dios sabe si usted puede o no puede. Eso es lo que interesa. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Sé que pudiste venir, pero no quisiste. O sea, no usted, es un ejemplo. No se sienta, por favor. Perdón si lo herí. No es usted. Pero de 1.800 personas, éramos, con hermano Juan José, éramos 4, 5, ¿no, hermano? ¿Y ustedes qué creen? Que nosotros estábamos ahí. ¿Dónde están los hermanos? Nos han abandonado. ¿Usted cree que nosotros oramos así ayer? No, nosotros ayer, Señor, y derrama el Espíritu y envía tu poder, y Señor, y levanta al caído. Todavía hay algunos que no han doblado rodilla frente a Baal, porque esa es la predicación del profeta Elías. No hemos doblado rodilla, todavía estamos aquí. Señor, oramos por la iglesia, vívala, caliéntala, fírmala, quita la tibieza, caliéntala, fírmala, levántala, 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 levántala. Y el pastor que predicó como si estuviera frente a una multitud. Yo lo veía y él parece que veía un estadio de gente. Y dice allí, y el Señor, y aquí, y el profeta oró, y dijo aquí, hizo allá, y nosotros, amén, amén. Y éramos 4 gatos.
Pero vamos a ceder al viento. Vamos a ceder al viento de la tibieza de estos tiempos. ¿Qué le parece? Nosotros hacemos célula los martes por Facebook. Tampoco se conectan. Sí, para que usted se conecte hay que hacer la reunión a su casa. Es que, hermano, despierte, de verdad. Ya es tiempo. Estamos en ese tiempo de la odisea donde las cosas la gente se las toma con calma. Y el enemigo dijo: voy a ayudarlos, los voy a separar, los voy a dejar en la casa para que terminen de enfriarse. Como carbones que se apagan cuando los sacan de la chimenea. La indiferencia es espantosa en la iglesia hoy día. En forma general estoy hablando. La iglesia hoy día profesa una autosuficiencia religiosa. Por eso es que dice: tú dices, soy rico y me he enriquecido, no me falta nada. Aquí yo he escuchado teólogos en la iglesia reformada libre, porque hay otra iglesia reformada que ama a Dios, pero hay una que es libre, pero que está en cadenas, pero dice que es libre, pero está en cadenas. Yo a ellos lo he visto en reuniones con filósofos haciendo, y yo los he escuchado. Digo: ¿usted cree que usted me da miedo escucharlo? Yo escucho. Claro que me cuesta entenderles, pero los escucho. Y entonces uno se paró ahí y dijo: ustedes saben cómo son los franceses, más cuando no tienen el espíritu. Entonces bien metódicamente dijo: queridos hermanos, o sea, no crean ustedes que ese día que Jesús resucitó vino un ángel y sacó la piedra y Jesús salió. Si hubiéramos puesto una cámara ahí, una webcam, no hubiéramos visto nada, porque en realidad es solo un concepto, la resurrección de Cristo. Eso es lo que dijo. Y esos no predican si no son teólogos. Esos son los teólogos muertos que hay en esta iglesia de la Odisea en Francia. No todos son muertos, ojo, y no estoy diciendo que todos. Pero sí está la iglesia de la Odisea. Nosotros no necesitamos nada. Ya concluyo. Una iglesia autosuficiente. Nadie espera a Cristo. Nadie espera a Cristo. No lo esperaban, miren, no lo esperaban. De tal manera que Jesús estaba en la puerta, dice: he aquí estoy a la puerta. Si alguien oye mi voz, aquí estoy. Y no le abrían, porque no lo esperaban. Porque para ellos Jesús era un fantasma, no era un Cristo que está vivo todos los días y cual usted habla con Él y vive con Él, y a veces no le toca llorar. ¿Cuántos de ustedes lloraron esta semana en la oración? Si es que oraron. ¿Cuántos lloraron de verdad? ¿Cuántos sintieron lágrimas y lloraron porque sentían que su Cristo estaba en el alma puesto? ¿Cuántos sienten eso? O ya usted ya no llora. Ya no llora, solo llora cuando gana Perú, cuando pierde Colombia, o cuando pelan cebollas. ¿Hace cuánto tiempo que ya no llora delante de Dios, que no se quebranta? Está tan fría, tan indiferente, tan llena de sí misma, que no necesita abrirle la puerta a Cristo. ¿Para qué le vamos a abrir la puerta a un Cristo que es muy radical? Quedémonos con un Cristo así, más o menos, que esté a la altura de nuestros tiempos, progresista, que ama a todo el mundo, que todo el mundo va a ir para el cielo, que aquí ya no hay pecado, vivan como les dé la gana, y la santidad ya no existe. No, vivan como quieran. ¿Conviene ese Cristo? O ese Cristo de dinero. ¿Quién lo conocen, el Cristo de dinero? Hay un gordito que a mi esposa y a mí lo odiamos con amor. Pero ese, ¿cuánto dan? $200.
¿Quién quiere? $200. ¿Quién hace pacto? No te vayas, ven, ven. Y la gente empieza. Y el pastor sube y hace y da. Pasa uno adelante y dice: yo voy a dar todo el salario del mes, lo voy a dar. Ese es otro Cristo. Cuando venga el verdadero Cristo, como dice las 10 vírgenes, el capítulo 25 de Mateo, y a la medianoche vino el novio, y las 5 vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas. Esas no eran parte de la Odisea. Y el que venía proclamando, porque Tesalonicense dice con voz, dice con trompeta de Dios, con la voz de arcángel, el arcángel, uno de los arcángeles vendrá diciendo: he aquí el Rey de Gloria, salid al encuentro. Y se cumplirá el salmo que dice: abríos o puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién será arrebatado? La iglesia que está velando, que no tiene tibieza en su corazón, que sigue luchando hasta la 4ª vigilia. Y si viene una 5ª, no importa, pero no vamos a ceder ni al pecado ni al adulterio. No vamos a ceder ni al Cristo de plata, ni al Cristo de los que quieren traernos. El Cristo nuestro está en nuestro corazón y está escrito en la palabra de Dios, que es manso y humilde de corazón, que murió y resucitó y fue exaltado al cielo y regresará. No nos van a engañar y no vamos a ceder. ¿A qué vigilia estamos? Hermano, estamos en la 4ª ya. Por eso que algunos ya se cansaron. No, hermano, ya acá, por favor, ya no rememos, ya no podemos más. No, mire, la gente no hace nada. Decía el hermano del departamento francés, dice: hermano, ¿dónde están los demás mujeres? Había uno. Y dije: ¿dónde están los demás? Ya se los llevó el viento. No se lo llevó, se cansaron de remar. Hermanos, termino. No nos cansemos de remar. Sigamos proclamando la verdad, viviendo en santidad. No se canse. El enemigo va a venir a decirle al oído en la noche, cuando usted está durmiendo. Le va a repetir 1000 veces. Cuando usted se levanta, va a levantarse quizás angustiado y con cuantas cosas. Y va a ver prender la televisión y ahí van a decir: el COVID está matando, cuídense, échense alcohol hasta en las patas y en todas partes, pie por todos lados. Cuidado, ya viene el cuco. Pero usted, ¿qué dice? Él es mi Señor y Él camina conmigo, es mi sombra, mi mano derecha. Caerán a mi lado 1000, 10,000 y a ti no te tocarán. Ni saeta que vuele de día y de noche. Y si el COVID me quiere llevar, no es Él el que me va a llevar. Es que el Señor dijo: hijo, llegó la hora. Buenas noches, arréglensela ustedes, yo me voy. Ya dejó de luchar. ¿Cómo está su barca? Esa es la que quiere calmar el Señor. Esa es la tempestad que quiere calmar. La del mundo, deje. Él sabe lo que hace. Él no quiere que seamos de la iglesia de la Odisea, tibia, indiferente. Cierre sus ojos. Quiero decirles esto. O más bien, antes que cierre los ojos, quiero decirle esto, disculpen, solo decirle esto. Y usted me pregunta: bueno, hermano, ¿y qué pasó con los versículos que leímos? Porque la idea era explicar los versículos que leímos. ¿No se dieron cuenta? ¿Ve que los puedo engañar? No, es que no debo engañarlos. ¿Y qué con los versículos que leímos? Escuchen esto. Escuchen, aquí está el final. Un siervo de Dios hizo una oración hace un tiempo atrás y dijo: escuchen, oh Dios mío, si por nuestra prolongada incredulidad y nuestra impotencia espiritual hemos entristecido a tu Santo Espíritu, y si seguimos entristeciéndolo, entonces en tu misericordia vomítanos de tu boca. Si
si no puedes hacer nada con nosotros en esta generación y a través de nosotros, entonces por favor, Dios, hazlo sin nosotros. Hazlo sin nosotros. Ve y toma a otro pueblo, santifícalos, sálvalos, revístelos de tu poder, porque ya la iglesia ni en el poder de Dios cree. Que otro tome nuestro lugar, pero salva a los perdidos y edifica tu iglesia como lo prometiste. ¿De qué es? Vamos a ser de aquellos que finalmente seremos vomitados. O en esta tarde le decimos: Señor, yo no, es verdad, bajé la guardia, me descuidé en la oración, me descuidé contigo, pero calma la tempestad que hay en mi alma ahora. Y úsame a mí. ¿Para qué? Para esto. Versículo 53. Terminando la travesía, llegaron a tierra de Genezaret. No llegaron a tierra de Betsaida. La tierra de Genezaret significa una tierra de suelo rico y bien irrigado y muy fértil. Llegaron a la tierra de Genezaret y entraron, verso 54, y cuando salieron de la barca, porque acababan de salir de la batalla y habían vencido, la gente reconoció a Jesús. Empezó a haber un avivamiento. Y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían que estaba él. Y donde quiera que él entraba, en el aldea, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban curados. Después de la batalla, el Señor bendijo y avivó su obra. Estamos en la cuarta vigilia, quizás en la tercera. Hermano, unámonos y peleemos juntos esta batalla, la buena batalla de la fe. Póngase el escudo, póngase el casco, el yelmo, póngase la espada, póngase los pies, los zapatos del apresto del evangelio, póngase el cinturón de la justicia y de verdad. Pongámonos toda la armadura de Cristo y luchemos contra este viento hasta que el cielo se abra, o nos vienen a buscar, o derrama el Señor el poder del Espíritu Santo y aviva su obra una vez más. Amén. Digan amén, hermanos. Ahora sí, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Aleluya. Mira, Señor, Padre Celestial, estamos como iglesia en la tormenta aquí en Europa. Los vientos soplan para apagar la llama del cristianismo. Y una vez más, Señor, se cumple lo que está escrito. Mira, Señor, los reyes confabulan contra tu santo Hijo Jesucristo. Pero venimos aquí como iglesia primeramente a pedirte perdón por ese espíritu tibio que hay en nosotros, por esa pereza, quizás falta, quizás el trabajo nos come todo el día, y al Señor migajas, si es que hay migajas. No queremos ser parte de esa iglesia tibia, indiferente. Ven, Señor, y tócanos ahora y renuévanos. Señor, estamos peleando y oramos para que el Espíritu Santo otra vez venga a soplar sobre nosotros, en el sentido figurado, es decir, venga a reavivar la llama, como le dijiste a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano, acuérdate tus primeras horas
Cuando caminabas en este mundo con Cristo peregrinando, acuérdate que orabas y llorabas y le cantabas. No te importaba el sueño, no te importaba el cansancio. Tú estabas sirviéndole. Pero hoy día nos hemos hecho ideas, de tal manera que han ido apagando la llama. Han ido apagando ese espíritu combativo en el que estaba Pablo, ese espíritu que estaba en Pedro, ese espíritu combativo que estaba en los tiempos pasados de los reformadores, en los grandes avivamientos del siglo XIX. Señor, que estás en los cielos, mira cómo se han confabulado, mira cómo sopla el viento contra tu pueblo, y muchos ya se los llevó el viento. Pero aquí estamos nosotros, y no porque seamos mejores que otros, sino porque tu misericordia todavía quiere hablarnos. Señor, extiende tu mano. Mientras predicamos tu palabra, extiende tu mano. No va a vencer el infierno, no va a vencer el pecado en esta nación. La iglesia de Cristo está en esta tierra y es sal y luz de la tierra, y vamos a estar aquí de pie hasta cuando tú lo digas, y vamos a luchar contra el viento hasta la vigilia que sea. Y creemos que llegará un momento en que muchos te reconocerán: Él es Jesús, y los salvarás y los sanarás. Ven, Señor, y obra en medio de tu pueblo. Y te pido, Señor, que ninguno de los que estamos aquí seamos parte de esa iglesia de la Odisea que está a punto de ser vomitada. Querido hermano, a ti te hablo primeramente. Reflexiona. Mira lo que has dejado de lado. Mira cuántas cosas has dejado de lado. Cuántas cosas que antes te llenaba de gozo. A veces oías una canción cristiana y llorabas. Ahora ya no te hace nada. Vuelve, reconcíliate con tu Señor. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, lo juzgaré, lo condenaré. No, yo entraré y cenaremos juntos, como lo solíamos hacer antes. Estaremos juntos otra vez. Jesús está aquí, hermanos. Él está aquí. Él está aquí. ¿No oyes? ¿No oyes el golpeo en tu corazón? Ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. No endurezcas tu corazón si has oído mi voz. Ven a mí, ven a mí. Dame tu corazón, dame tu vida, dame tu familia, dame tus hijos, dame tu presente, dame tu futuro. Lo quiero todo. Él está golpeando. Y cuando Él entra en la iglesia de nuevo, toma control de la iglesia, entonces el avivamiento surge. Y entonces se cumplen los versículos que hemos estudiado esta tarde. Padre, ayuda a mis hermanos que han dejado de luchar. Quizás algunos que nos ven por las redes sociales, que ya se acostumbraron a estar en la iglesia en su casa, ya no se desplazan, ya el viento se los está llevando. Oro por ellos, que tú renueves en ellos otra vez la pasión por Cristo. Y los que estamos aquí, usted que no ha dado su vida a Cristo, es el momento de hacerlo. Tiene que arrepentirse. Usted está ofendiendo a Dios. Por eso tiene que arrepentirse.
En el nombre de Jesús vamos a ponernos de pie y vamos a orar